Mi nombre es Adrián Castellanos. Tengo 38 años y enseño historia en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Durante 8 años creí haber construido algo sólido con mi esposa, Selene Armitage. Nos conocimos durante el posgrado en 2015. Nos casamos en 2017. Y pensé que compartíamos los mismos sueños. Contribuí con cada peso que ganaba a nuestra vida juntos. Incluso utilicé parte de la herencia de mi abuelo para comprar nuestro departamento en la colonia Nápoles en 2019. Era un departamento modesto de 2 recámaras en un edificio de los años 70. Nada ostentoso, pero era nuestro. El precio de compra fue de 3.8 millones de pesos, que era razonable para esa zona de la ciudad en ese momento. Siempre he sido del tipo reservado, analítico, no alzo la voz, no busco confrontaciones. Resuelvo problemas con paciencia y lógica, de la misma manera en que abordo la enseñanza. Mis estudiantes respetan eso de mí, y pensé que mi esposa también lo hacía. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que yo veía como fortaleza, ella debió haberlo visto como debilidad. Ese fue mi primer error. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero pensé que era estable. Teníamos nuestras rutinas. Yo calificaba trabajos por las tardes mientras ella trabajaba en su laptop, manejando cuentas de redes sociales para pequeños negocios a través de Instagram y Facebook. Compartíamos la cena, veíamos Netflix, platicábamos sobre nuestros días. Cosas normales de pareja. Al menos, eso era lo que yo creía que estaba pasando. Las primeras señales aparecieron a principios de 2024. Selene comenzó a hacer viajes. Retiros para mujeres, los llamaba. Escapadas de fin de semana para encontrarse a sí misma y asistir a talleres de crecimiento personal. Regresaba con joyería cara, ropa nueva, bolsas de diseñador que parecían estar muy por encima de lo que sus ingresos freelance podían costear. Cuando le preguntaba al respecto, sonreía y decía que había hecho nuevos contactos, encontrado mejores clientes. Le creí. Ese fue mi segundo error. Luego vinieron las irregularidades financieras. Pequeñas al principio. 200 pesos aquí, 500 allá. Retiros de efectivo que no coincidían con nuestros patrones habituales de gasto. Cuando lo mencionaba, Selene se ponía a la defensiva. Me estás microcontrolando, Adrián. Yo también necesito algo de libertad con el dinero. Así que me eché para atrás. Siempre me echaba para atrás. Eso se estaba convirtiendo en un patrón. Si disfrutas las historias de venganza fría y giros argumentales intensos, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hay historias nuevas e inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. Hace 2 meses, a principios de julio de 2025, todo cambió. Era un martes por la tarde. El calor del verano era opresivo, y yo estaba revisando planes de clase para el semestre de otoño. Selene había estado inusualmente callada durante la cena, picoteando su comida, revisando su celular constantemente. Debía haber reconocido las señales, pero estaba concentrado en mi trabajo, pensando en la unidad de la independencia de México que necesitaba actualizar. Adrián, tenemos que hablar, dijo. Su tono era diferente, frío, empresarial. No me estaba mirando, solo miraba fijamente un punto en la pared de la cocina detrás de mi cabeza. Dejé mi pluma y le presté atención. ¿Qué tienes en mente? Respiró hondo, y lo que vino después se sentía ensayado, practicado, como si se lo hubiera dicho a sí misma frente al espejo docenas de veces. Quiero divorciarme. Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero mantuve mi expresión neutral. Años de enseñanza me habían enseñado a controlar mis reacciones, especialmente al lidiar con situaciones inesperadas. De acuerdo, dije en voz baja. ¿Podemos hablar sobre qué está mal? ¿En qué podemos trabajar? Negó con la cabeza. No hay nada en qué trabajar, ya terminé, ya hablé con un abogado. Ya había hablado con un abogado. Por supuesto que sí. Esto no era una conversación,
Era una notificación. Ya veo, dije. ¿Qué estás pensando en términos de arreglos? Fue entonces cuando su máscara se deslizó, y vi algo que nunca había visto antes. Cálculo. Puro y frío cálculo. El departamento será mío. Yo también contribuí a él, y necesito estabilidad durante esta transición. Quiero el 70% de nuestra cuenta de ahorros, y me pagarás pensión compensatoria durante 5 años. Mi abogado dice que es razonable, considerando que renuncié a oportunidades de carrera para apoyar tus aspiraciones académicas. Cada demanda se sentía como otra bofetada. El departamento que mi abuelo nos había ayudado a comprar. La cuenta de ahorros que yo había llenado con mi salario de profesor de 42,000 pesos mensuales, mientras ella afirmaba estar construyendo su negocio. Pensión compensatoria para una mujer que nunca había apoyado mi carrera de ninguna manera significativa. Pero fue su declaración final la que realmente reveló en quién se había convertido. Me miró directamente por primera vez esa tarde, y su sonrisa transmitía desprecio absoluto. Solo eres un profesor, Adrián. No tienes dinero para un abogado de verdad. No puedes pelear contra mí en esto. Me quedé sentado allí por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. No solo las demandas legales, sino el desprecio detrás de ellas. La suposición de que yo era impotente. La creencia de que 8 años de matrimonio podían disolverse con tal crueldad casual. Entiendo, dije finalmente. Pareció sorprendida por mi respuesta calmada. Tal vez esperaba enojo, lágrimas, negociación desesperada. En cambio, simplemente asentí. Necesitaré algo de tiempo para procesar esto. Continué. ¿Podemos revisar los detalles en unos días? Claro, dijo, pero su sonrisa sugería que pensaba que la conversación ya había terminado, que había aceptado la derrota antes de que la batalla siquiera hubiera comenzado. Esa noche, mientras Helene dormía pacíficamente a mi lado, yo permanecí despierto mirando el techo. Tenía razón en una cosa. No tenía dinero para un abogado de divorcio caro. Mi salario de profesor era cómodo, pero no extravagante. Su abogado costaría más por hora de lo que yo ganaba en un día. Pero estaba equivocada en algo mucho más importante. Asumió que no tenía opciones, ni recursos, ni nadie a quien recurrir. Se había olvidado de mi hermano, Luciano Dávila, mi hermano mayor por 4 años, y uno de los abogados de divorcio más temidos de la Ciudad de México. No habíamos hablado en casi una década, no desde el funeral de nuestro padre en 2016 cuando tuvimos una amarga discusión sobre obligaciones familiares y elecciones de carrera. Él pensaba que estaba desperdiciando mi potencial en la academia. Yo pensaba que era un tiburón corporativo sin alma. Probablemente ambos teníamos razón. Pero Luciano también era brillante, despiadado y caro. El tipo de abogado que cobraba 2,800 pesos por hora en 2025 y valía cada centavo. Se especializaba en casos de divorcio de alto perfil, representando a empresarios, políticos y celebridades. Su reputación se construyó encontrando debilidades en los casos opuestos y explotándolas con precisión quirúrgica. La comunidad legal lo respetaba. Sus oponentes lo temían. La mañana siguiente al ultimátum de Selene, me senté en mi oficina revisando todo lo que sabía sobre nuestras finanzas. Como profesor de historia, estoy entrenado para analizar evidencia, para reconstruir narrativas a partir de documentos dispersos. Apliqué esas mismas habilidades a mi matrimonio, y lo que encontré era preocupante. Durante los últimos 18 meses, había habido retiros de efectivo consistentes de nuestra cuenta conjunta. Siempre en cantidades justo por debajo de 8,000 pesos, probablemente para evitar activar notificaciones bancarias. El momento coincidía con sus viajes de fin de semana. Pero más interesantes eran los cargos de tarjeta de crédito a los que nunca había prestado atención antes. Restaurantes caros en Guadalajara, habitaciones de hotel en Monterrey, joyerías en Polanco, todo en días en que ella afirmaba estar en esos retiros para mujeres.
Llamé a mi amigo Marco Salazar, un contador público que me había ayudado con la preparación de impuestos durante años. Marco, necesito un favor. ¿Puedes revisar algunos estados de cuenta bancarios? Consulta no oficial. ¿Qué está pasando, Adrián? Selene quiere divorciarse. Necesito entender nuestro panorama financiero antes de responder. Aceptó reunirse esa tarde. Cuando le mostré la evidencia, Marco silbó bajo. Adrián, esto parece una desviación sistemática de activos conyugales. Estos patrones sugieren que ha estado financiando algo significativo. O a alguien. ¿Qué tan significativo estamos hablando? Hizo algunos cálculos rápidos. Basándome en estos retiros y cargos, al menos 480,000 pesos durante 18 meses. Tal vez más si tenía otras cuentas que no conoces. 480,000 pesos. Eso era casi la mitad de nuestros ahorros totales, dinero que había asumido que se destinaba a gastos del hogar y sus inversiones comerciales. Dinero que aparentemente estaba comprando el afecto de otra persona. Esa misma tarde, hice algo que no había hecho en años. Investigué a mi propio hermano. El sitio web de su bufete era impresionante. Dávila, Córdoba y Asociados, especializándose en derecho familiar complejo. Los testimonios de clientes elogiaban su minuciosidad y resultados. Los blogs legales mencionaban sus victorias recientes en casos de alto perfil. Había construido exactamente la carrera que siempre había querido. Su éxito me dolió un poco. Mientras yo había estado contento con mi modesta vida de profesor, él se había convertido en una potencia legal. Pero el orgullo era un lujo que no podía permitirme ahora. Encontré su número de oficina directo y me quedé mirando mi teléfono durante 20 minutos antes de marcar. Sonó 3 veces. Luciano Dávila. Su voz era más profunda de lo que recordaba, más autoritaria. La voz de alguien acostumbrado a tener el control. Luciano, soy Adrián. Pausa larga. Adrián, ha pasado un tiempo. 9 años, dije. 9 años, coincidió. ¿Cuál es la ocasión? Podía escuchar la cautela en su tono. Nos habíamos separado en términos tan amargos que una llamada social parecía imposible. Necesito ayuda. Ayuda legal. Otra pausa. ¿Qué tipo de ayuda legal? Selene quiere divorciarse. Está haciendo demandas que parecen agresivas. Creo que ha estado desviando activos conyugales para financiar un romance. La línea se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que podría haber colgado. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado de cauteloso a cautelosamente interesado. Esa es una acusación seria, Adrián. ¿Estás seguro? Tengo documentación, registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito. Marco Salazar los revisó y cree que hay un patrón. Marco es bueno, dijo Luciano lentamente. Si él ve algo, vale la pena investigarlo. Pero Adrián, necesito preguntarte, ¿por qué me estás llamando? No hemos sido exactamente cercanos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que no estaba seguro de poder cruzar. Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, sigue siendo mi hermano. Y porque ella me miró a los ojos y me dijo que era impotente, me gustaría demostrarle que está equivocada. Otra larga pausa. Cuando Luciano habló de nuevo, había algo diferente en su voz. No calidez exactamente, pero reconocimiento. De acuerdo. Echaré un vistazo preliminar, sin promesas, pero envíame lo que tienes. Si hay algo ahí, discutiremos términos. Gracias, dije. No me lo agradezcas todavía. Agradécemelo si ganamos. Durante las siguientes semanas, me convertí en un contador forense de mi propia vida. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada registro financiero fue a archivos cuidadosamente organizados. La revisión inicial de Luciano fue lo suficientemente prometedora como para que aceptara tomar el caso, aunque me advirtió que el abogado de Selene podría ser más formidable de lo esperado. Santiago Morales no toma casos que no puede ganar, me dijo Luciano durante nuestra primera reunión oficial.
Si está confiado, significa que Selene lo ha convencido de que ella tiene la razón. Eso podría funcionar a nuestro favor si podemos demostrar que también le ha estado mintiendo a él. Luciano contrató a un investigador, un exdetective de la policía judicial llamado Roberto Martínez, para rastrear las actividades de Selene. Mientras Roberto trabajaba, Luciano preparaba nuestra contraestrategia. La relación entre nosotros seguía siendo formal, profesional, pero podía ver destellos del hermano que recordaba en la forma en que explicaba conceptos legales, paciente pero minucioso. La clave, dijo, no es solo probar que tomó el dinero. Es probar que lo hizo deliberadamente para defraudar el matrimonio mientras planeaba irse. Eso transforma esto de una disputa de bienes a un caso de fraude y falsificación. 3 semanas después del inicio de la investigación, Roberto dio en el clavo. Las cenas caras no eran aleatorias. Seguían un patrón, siempre en ciudades donde un hombre llamado David Velasco viajaba por negocios. David era un representante de ventas farmacéuticas con base en Guadalajara, divorciado, con un perfil de LinkedIn que lo mostraba en conferencias en las mismas ciudades donde Selene afirmaba estar asistiendo a retiros para mujeres. Ha estado viendo a este tipo durante más de un año, informó Roberto. Los registros de hoteles muestran que se han estado reuniendo regularmente. Las compras de joyería coinciden con fechas significativas en su relación. No solo está teniendo un romance Adrián. Ha estado viviendo una doble vida. Luciano se recostó en su silla de cuero, estudiando la evidencia esparcida sobre su escritorio. Esto cambia toda la dinámica. Morales piensa que está manejando una disolución de rutina con un acuerdo ventajoso. No tiene idea de que su clienta ha estado cometiendo fraude. ¿Qué hacemos con esto? Esperamos. Dejemos que presenten su demanda con todas sus demandas confiadas. Luego respondemos con evidencia que nunca vieron venir. El valor del shock por sí solo valdrá el elemento sorpresa. La primera audiencia estaba programada para un jueves por la mañana a finales de julio en el Juzgado de lo Familiar, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Selene había estado presionando para una resolución rápida, probablemente esperando atraparme desprevenido antes de que pudiera montar una defensa adecuada. Su abogado, Santiago Morales, era conocido por tácticas agresivas e intimidar a los abogados contrarios que no podían permitirse un litigio prolongado. Esperaban que yo apareciera solo, abrumado y listo para aceptar cualquier término que ofrecieran. Estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas. Llegué al juzgado a las 8:30 am, 30 minutos antes de nuestra audiencia programada. El edificio era imponente, todo concreto y arquitectura gubernamental austera, diseñado para recordarle a todos adentro que la justicia era un asunto serio. Llevaba mi mejor traje, el azul marino que reservaba para presentaciones docentes y ocasiones importantes. Me sentía nervioso, pero también extrañamente calmado. Todo estaba fuera de mis manos ahora. Selene ya estaba en el pasillo con Morales, revisando documentos. Se había vestido para la batalla. Traje sastre negro, elegante, cabello recogido severamente, el tipo de look que decía que hablaba en serio. Cuando me vio acercarme, su expresión era casi compasiva, como si estuviera a punto de hacer algo desagradable pero necesario. Adrián, dijo con falsa calidez, espero que hayas tenido tiempo de considerar nuestra propuesta. Todavía podemos resolver esto amigablemente. Morales dio un paso adelante. Era exactamente lo que había esperado. Traje caro, apretón de manos agresivo, el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señor Castellanos, soy Santiago Morales. Represento a su esposa. ¿Tengo entendido que está procediendo sin representación? En realidad, dije revisando mi reloj, mi abogado debería estar aquí en cualquier momento. Las cejas de Selene se alzaron ligeramente. ¿Abogado? Adrián, pensé que habíamos discutido esto. No puedes pagar. Se detuvo a mitad de frase. Su cara se puso completamente blanca. Luciano había llegado.
Caminó por el pasillo del juzgado como si fuera suyo, lo cual, de muchas maneras, lo era. Traje gris carbón impecable, portafolio de cuero italiano, el tipo de presencia que hacía que otros abogados se hicieran a un lado. A sus 42 años, mi hermano tenía el porte de alguien que nunca había perdido un caso que le importara ganar. Su reputación lo precedía en cada sala. «Disculpa el retraso», dijo, extendiendo su mano hacia mí. El tráfico en periférico estaba imposible. La cara de Morales había pasado por varios cambios de color interesantes. «Luciano Dávila, ¿usted está representando al señor Castellanos?» «Así es. Adrián Castellanos es mi cliente». La sonrisa de Luciano era profesional pero directa. «¿Y mi hermano?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Selene parecía como si fuera a desmayarse. Morales estaba recalculando rápidamente cada suposición que había hecho sobre este caso. Los otros abogados en el pasillo habían detenido sus conversaciones para mirar. Todos sabían quién era Luciano. No sabía que el señor Castellanos había contratado un abogado de su calibre, dijo Morales con cuidado. Bueno, ahora lo sabe. ¿Entramos? Creo que la jueza Ramírez nos está esperando. La sala del juzgado era más pequeña de lo que había esperado, pero se sentía como un coliseo. La jueza Patricia Ramírez era conocida por llevar un expediente eficiente y tener poca paciencia para teatralidades. Había estado en la banca de lo familiar durante 15 años y había visto todos los trucos sucios del libro. «Buenos días», dijo mientras tomábamos nuestros asientos. «Tengo una petición de divorcio presentada por la señora Selene Armitage Castellanos contra el señor Adrián Castellanos. La señora Castellanos está representada por el Lic Morales. El señor Castellanos está representado por el Lic Luciano Dávila. Esto es inusual». «Su señoría», comenzó Morales, «buscamos una disolución directa con términos que creemos son razonables dadas las circunstancias del matrimonio». La jueza Ramírez asintió. «Licenciado Dávila, ¿asumo que tiene una respuesta?» Luciano se puso de pie con fluidez. «De hecho, sí, su señoría. Estamos presentando una contrademanda que incluye varias acusaciones serias. Mi cliente ha descubierto evidencia de desviación sistemática de activos conyugales por parte de la señora Castellanos para financiar una relación extramatrimonial. Solicitamos una auditoría financiera completa, el reembolso de fondos malversados y sanciones contra la demandante por ocultamiento fraudulento». La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Morales estaba revolviendo frenéticamente papeles, claramente tomado por sorpresa. Selene se había puesto pálida de nuevo, sus manos agarrando el borde de la mesa. «Esa es una acusación seria, licenciado Dávila», dijo la jueza Ramírez. «¿Tiene documentación para respaldar estas afirmaciones?» «Documentación extensa, su señoría. Registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de hotel, registros de viaje y evidencia fotográfica de las actividades de la señora Castellanos durante los últimos 18 meses. También tenemos el testimonio de un investigador privado respecto a la relación de la señora Castellanos con un tal David Velasco de Guadalajara, Jalisco». Vi la cara de Selene desmoronarse. La mención del nombre de David la golpeó como un golpe físico. Morales se inclinó para susurrarle urgentemente al oído, pero ella apenas respondía. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. La jueza Ramírez revisó el papeleo inicial. «Señora Castellanos, ¿está preparada para responder a estas acusaciones?» Morales se puso de pie temblorosamente. «Su señoría, necesitamos tiempo para revisar estas afirmaciones. No estábamos preparados para este nivel de complejidad en lo que anticipamos sería una disolución de rutina. Licenciado Morales, su clienta hizo demandas financieras muy específicas en su petición inicial. 70% de los activos conyugales, 5 años de pensión compensatoria
y propiedad exclusiva del inmueble conyugal. Esas demandas sugieren que estaba muy preparada para la complejidad. Luciano dio un paso adelante. Su señoría, si me permite. Las demandas de la señora Castellanos se vuelven particularmente interesantes cuando se ven a la luz de sus patrones de gasto. Está solicitando pensión compensatoria, mientras simultáneamente ha gastado aproximadamente 480,000 pesos de fondos conyugales en su relación con el señor Velasco. Quiere el departamento mientras sistemáticamente ha agotado los ahorros que ayudaron a comprarlo. Esto no es una petición de disolución, su señoría. Es un intento de robo. La frase «intento de robo» quedó suspendida en el aire como humo de un disparo. Incluso yo tuve que admirar el sentido dramático de Luciano. Morales parecía querer objetar, pero no tenía nada a lo que objetar. Los hechos eran los hechos. La jueza Ramírez dejó sus papeles. Voy a ordenar una auditoría financiera completa de los activos y gastos de ambas partes durante los últimos 2 años. También voy a nombrar un interventor para asegurar que todos los activos conyugales se contabilicen adecuadamente. Señora Castellanos, se le prohíbe disponer de cualquier bien o activo conyugal pendiente de la resolución de este asunto. Nos volveremos a reunir dentro de 8 semanas para revisar los resultados de la auditoría y proceder con el procedimiento abreviado si ambas partes llegan a un acuerdo. Mientras concluía la audiencia, podía ver toda la estrategia de Selene colapsando en tiempo real. Sus demandas confiadas habían sido reemplazadas por riesgo legal. Su acuerdo rápido se había convertido en una investigación prolongada. Su suposición de que yo era impotente había sido destrozada por la presencia de un hombre en un traje caro. Fuera del juzgado, Morales apartó a Selene para lo que parecía una conversación muy desagradable. Podía verla gesticulando frenéticamente, probablemente tratando de explicar por qué no había mencionado el romance ni los gastos. Morales seguía negando con la cabeza, claramente dándose cuenta de que su cliente le había mentido sobre hechos materiales. Luciano los observaba con interés clínico. «Está a punto de renunciar al caso», dijo en voz baja. «¿Cómo lo sabes?» «Lenguaje corporal. Se está dando cuenta de que ella lo ha hecho verse incompetente frente a la jueza Ramírez. Morales tiene una reputación que proteger. No va a dejar que una clienta mentirosa la destruya». Efectivamente, Morales se alejó de Selene y se dirigió hacia el estacionamiento sin mirar atrás. Ella se quedó sola en los escalones del juzgado, luciendo perdida y desesperada. Por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Luciano empacó su portafolio metódicamente. «Ahora esperamos los resultados de la auditoría y nos preparamos para la audiencia final. Ella quería una guerra, Adrián. Pero las guerras tienen consecuencias. Está a punto de aprender lo que cuesta subestimar a un Castellanos». Por primera vez en semanas, sonreí. Se sentía bien. Las 8 semanas entre audiencias pasaron con una intensidad que nunca había experimentado. La auditoría financiera, ordenada por el juzgado, fue realizada por un contador forense, especializado en casos de divorcio. Cada transacción, cada retiro, cada cargo de tarjeta de crédito fue examinado con detalle microscópico. Mientras tanto, Roberto continuó recopilando evidencia sobre la relación de Selene con David Velasco. Lo que descubrimos superó incluso nuestras peores expectativas. La auditoría reveló que Selene había desviado casi 680,000 pesos durante 18 meses, no los 480,000 que habíamos calculado inicialmente. Había abierto una tarjeta de crédito secreta a su nombre de soltera, tomado adelantos en efectivo contra ella, y usado nuestra cuenta conjunta para hacer los pagos. También había falsificado mi firma en una solicitud de crédito hipotecario, pidiendo prestados 280,000 pesos contra nuestro departamento sin mi conocimiento. Pero la evidencia más dañina vino del propio David Velasco.
Roberto lo había localizado en una conferencia farmacéutica en Monterrey. Enfrentado con la posibilidad de ser nombrado como codemandado en un caso de fraude y falsificación, David decidió que la cooperación era su mejor opción. Proporcionó registros detallados de su relación, incluidos mensajes de WhatsApp, recibos de hotel y fotos que Selene le había enviado. Más importante aún, admitió que Selene le había dicho que ya estaba divorciada y que yo le estaba pagando una pensión sustancial. Había estado mintiendo a todos, incluido su amante. 2 semanas antes de nuestra audiencia de regreso, Morales se retiró formalmente como abogado de Selene, citando diferencias irreconciliables respecto a la estrategia del caso. En términos simples, había descubierto que le había mentido sobre hechos materiales, haciendo imposible que la representara éticamente. Se vio obligada a encontrar nueva representación con poca antelación, finalmente conformándose con un abogado junior de un despacho de bajo nivel que se especializaba en divorcios simples, no en casos complejos de fraude. Durante este período, algo inesperado sucedió entre Luciano y yo. La relación profesional comenzó a descongelarse en algo más personal. Comenzamos a reunirnos para tomar café y discutir el caso, pero nuestras conversaciones se desviaban hacia otros temas. La discusión que nos había dividido en 2016 parecía más pequeña ahora, menos importante que el hecho de que éramos familia. Una tarde, mientras revisábamos documentos en su oficina, Luciano dejó su pluma y me miró directamente. «Adrián, necesito decirte algo. Cuando me llamaste después de tantos años, no sabes lo que significó para mí. Pensé que te había perdido para siempre». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Mi hermano mayor, siempre tan controlado y profesional, mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto. «Yo también te debo una disculpa», dije. «Lo que dije en el funeral de papá sobre tus elecciones de carrera estaba equivocado. Has construido algo impresionante aquí». Luciano revolvió su café pensativamente. «Y yo estaba equivocado sobre que la academia era una pérdida de tu talento. Encontraste tu lugar, tu propósito. Eso importa más que ganar dinero». No fue una reconciliación completa. 9 años de silencio no desaparecen de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. Y por primera vez en casi una década, sentí que tenía a mi hermano de vuelta. A principios de septiembre, regresamos al juzgado de la Colonia Doctores para la audiencia final. El contraste era marcado. Donde Selene alguna vez había aparecido confiada y en control, ahora lucía demacrada y desesperada. Su nuevo abogado, un joven nervioso llamado Felipe Durán, estaba claramente fuera de su liga. Sus manos temblaban mientras organizaba sus papeles, y seguía mirando a Luciano como un conejo observando a un lobo. La jueza Ramírez revisó los resultados de la auditoría con la minuciosidad que merecían. Los números eran condenatorios, pero era el patrón el que contaba la verdadera historia. Engaño sistemático, fraude continuo y traición completa de la confianza conyugal. «Señora Castellanos», dijo la jueza Ramírez, «la evidencia sugiere que ha desviado activos conyugales sustanciales para uso personal durante una relación extramatrimonial. ¿Disputa estos hallazgos?». Durán susurró urgentemente a Selene antes de ponerse de pie. «Su señoría, mi clienta reconoce ciertas irregularidades financieras, pero mantiene que sus solicitudes de división de activos siguen siendo razonables». Luciano se puso de pie inmediatamente. «Su señoría, la señora Castellanos no cometió irregularidades financieras. Cometió delito de fraude y falsificación de firma. Falsificó la firma de mi cliente en documentos de préstamo, abrió cuentas de crédito secretas y sistemáticamente robó de sus ahorros conjuntos para financiar un romance que ha mantenido durante más de 1 año. Esto no es una disolución matrimonial, es un asunto que podría derivar en responsabilidad penal». La mención de responsabilidad penal golpeó la sala como un rayo. Durán se puso pálido. Selene agarró la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, e incluso yo sentí el peso de ello.
Luciano no solo estaba destruyendo su caso civil, estaba amenazando su libertad. La expresión de la jueza Ramírez era seria. Licenciado Dávila, ¿está sugiriendo que este juzgado debe remitir este asunto a la autoridad ministerial? Estoy sugiriendo, su señoría, que las acciones de la señora Castellanos constituyen delito de fraude y falsificación bajo el Código Penal. Sin embargo, mi cliente está principalmente interesado en recuperar sus activos desviados y disolver este matrimonio sin más daño financiero, siempre y cuando se llegue a un acuerdo justo, mediante procedimiento abreviado. Era magistral. Luciano le estaba ofreciendo a Selene una salida de los cargos penales, pero solo si abandonaba sus ridículas demandas y aceptaba términos razonables. La amenaza era implícita pero clara. Acepta el trato o enfrenta un proceso penal. Durán solicitó un breve receso para consultar con su clienta. Los observé acurrucarse en la esquina, Selene gesticulando frenéticamente mientras Durán negaba repetidamente con la cabeza. Cuando regresaron, su lucha había desaparecido. La mujer confiada que había entregado su ultimátum 2 meses atrás había sido reemplazada por alguien desesperada por evitar la cárcel. Su señoría, dijo Durán en voz baja, mi clienta está preparada para aceptar un acuerdo revisado mediante procedimiento abreviado. Los términos finales no se parecían en nada a las demandas originales de Selene. No recibió pensión compensatoria. El departamento se vendería, con las ganancias divididas 50-50, después de que ella reembolsara los fondos desviados. Se quedó con sus posesiones personales y la mitad de lo que quedaba en nuestros ahorros conjuntos legítimos, después de reembolsar los gastos fraudulentos. También se le exigió pagar los honorarios legales de Luciano, que totalizaron 336,000 pesos. Lo más importante, firmó una liberación integral reconociendo su mala conducta financiera y renunciando a cualquier reclamo futuro contra mí. Cuando la jueza Ramírez firmó la orden de divorcio, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. El matrimonio había terminado, pero también la incertidumbre, la traición y el miedo a la ruina financiera. Afuera del juzgado, Selene se me acercó una última vez. David Velasco la había abandonado cuando comenzaron los problemas legales. Sus amigos se habían distanciado cuando estalló el escándalo, y su reputación estaba en ruinas. Se veía rota, mucho mayor que sus 35 años. Adrián, dijo en voz baja, nunca quise que llegara tan lejos. La miré por un largo momento, recordando a la mujer con la que me había casado, tratando de reconciliar ese recuerdo con la persona que había intentado destruirme. Sí quisiste, Selene. Quisiste que llegara exactamente tan lejos. Simplemente no esperabas que yo peleara. No tenía nada que decir a eso. Una semana después, me mudé a un pequeño pero cómodo departamento en la colonia Roma Norte, no lejos de la universidad. Era mío, completa y legalmente, comprado con mi porción de la división de activos. El precio de compra fue de 5.2 millones de pesos, y los pagos de la hipoteca eran manejables con mi salario de profesor. Por primera vez en años, me sentí genuinamente contento con mi situación de vivienda. Pero el cambio más importante en mi vida no fue el departamento ni la resolución financiera. Fue la relación que había reconstruido con mi hermano. Luciano y yo comenzamos a reunirnos para cenar cada pocas semanas, cerrando gradualmente la brecha que 9 años de silencio habían creado. Hablamos sobre nuestro padre, sobre la discusión que nos había separado en 2016, sobre los diferentes caminos que habíamos elegido. Éramos personas diferentes ahora, más maduras, menos preocupadas por tener razón que por ser familia. ¿Sabes?, dijo durante una de nuestras cenas en un restaurante del centro histórico. Siempre me pregunté si habías tomado la decisión correcta, quedándote en la academia. Ahora creo que tal vez sí lo hiciste. Tienes algo que yo no tengo. ¿Qué es eso? Paz. Integridad. Te convertiste exactamente en quien querías ser, no en quien las circunstancias te obligaron a ser.
Era la primera vez en nuestras vidas adultas que mi hermano mayor había expresado respeto por mis elecciones. Significó más que cualquier victoria legal. La semana pasada, recibí noticias de que Selene se había mudado a Cancún, comenzando de nuevo con una nueva identidad y lo que quedaba de sus recursos. David Velasco aparentemente había pasado a su siguiente mujer casada. El departamento que habíamos compartido se vendió a una pareja joven con niños pequeños que lo llenarían de risas y esperanza en lugar de mentiras y traición. Nunca volví a verla, y nunca quise hacerlo. La experiencia me enseñó algo valioso sobre las apariencias y las suposiciones. Selene me había mirado y visto debilidad donde en realidad había fortaleza. Había asumido aislamiento donde en realidad había familia. Había confundido mi naturaleza tranquila con impotencia, sin darse cuenta de que a veces los oponentes más peligrosos son los que no hacen ruido. Todavía estoy enseñando en la Universidad Iberoamericana, todavía calificando trabajos y discutiendo la independencia de México con estudiantes que creen que entienden el conflicto. Pero ahora lo entiendo de manera diferente. Sé que las batallas más decisivas no siempre se libran con voces alzadas y gestos dramáticos. A veces se ganan con preparación paciente, documentación cuidadosa y saber cuándo hacer la llamada telefónica correcta. Y sé que la familia, incluso la familia complicada, vale más que el orgullo. Mi nombre es Adrián Castellanos, tengo 38 años y estoy exactamente donde debo estar. Selene intentó quitarme todo, pero al final me dio algo más valioso que cualquier cosa que pudiera haber robado. Me devolvió a mi hermano. La mejor venganza, aprendí, no siempre es lo que le quitas a tus enemigos. A veces es lo que accidentalmente te dan mientras intentan destruirte. Si disfrutaste esta historia, dale like a este video y deja un comentario diciéndome qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.